Buenas tardes, les damos a todos la bienvenida y agradecemos la participación de las autoridades nacionales, académicas y de los invitados que se han hecho presente en esta jornada a cumplirse en el auditorio Carlos Vaz Ferreira. Esta actividad integra el ciclo Pensar Uruguay, con el que la Universidad de Montevideo ha celebrado a lo largo del presente año el 25º aniversario del inicio de las actividades académicas que dieron lugar a su fundación. Replantear la importancia del docente y de su tarea y la necesidad de su revalorización en el contexto nacional forma parte de la búsqueda de soluciones para el sistema educativo del país a la que la Universidad de Montevideo quiere contribuir. A continuación, el señor director de Educación, maestro Luis Garibaldi, dará apertura a esta conferencia. Buenas tardes a todos. Rector Pérez del Castillo, decano de R. Es un gusto estar acá con ustedes. Vengo en representación del señor ministro. Ustedes habrán visto en la convocatoria que estaba el doctor Ehrlich, pero razones de agenda y de mares embravecidos llevaron a que en lugar del ministro esté yo. En realidad tengo que reconocer y agradecer la insistencia de quienes me flanquean para que yo estuviera en esta actividad. Estuvimos conversando algo en otros momentos sobre ella porque entendíamos que era muy importante, entonces el ministro me pidió y aquí estoy. Entonces formalmente estoy abriendo una actividad que quiero señalar que es de la mayor importancia, la temática para la situación educativa y para la situación del país. Tenemos una realidad nacional donde la educación está en el primer orden de información, ¿no? Entre los primeros órdenes de información. Quienes estamos en educación desde hace mucho tiempo, a mí me gusta decir que creo que entré a los 5 años en el jardín de infantes y todavía no salí de la educación. Fui cambiando de roles nada más. Siempre quisimos que la educación estuviera en primer orden de debate, de análisis, de reflexión. No siempre está en estos momentos de la mejor manera. Creo que eso lo coincidimos casi todos, por muchas razones que no son el momento de plantearlas, pero sin duda que no está siempre de la mejor manera en el debate, en la discusión, en la reflexión. Por lo tanto, este tipo de actividades creo que es realmente bien importante y ayuda al análisis, al debate, a la reflexión serena, informada, seria, para realizar las transformaciones y los caminos que tenga que adoptar la educación en estos años y en estos tiempos tan difíciles. Que la educación tiene que procesar cambios, no cabe la menor duda. La discusión estará cuántos de esos cambios se están haciendo, cuántos cambios se están iniciando, cuántos faltan por hacer, pero creo que sin duda estamos en un momento donde la educación debe profundizar transformaciones. Y el tema de la docencia me parece, y lo dice la literatura, los que analizan los temas educativos, si no es el primero, es el segundo, si no es el segundo, es el tercero, está entre los 3 o 4 temas más importantes para encarar los problemas de la educación en el mundo actual. No en el Uruguay, en el mundo. El factor docente, como dice Tenti Fanfani, es un fenómeno complejo, abarca su formación inicial, abarca la forma de selección o de reclutamiento de los docentes, quiénes son, cómo se forma inicialmente, cómo mantienen esa formación a lo largo de su vida, cómo es la carrera docente, qué estímulos se le dan a los docentes para que continúen formándose y se promueva y se favorezca por encima de la antigüedad la formación y el desempeño en el aula, acciones que se están desarrollando a partir de este año ya en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, cómo se constituyen las condiciones laborales de los docentes, su medio físico, sus condiciones tecnológicas, etcétera, sus relaciones desde el punto de vista laboral, sus derechos y sus obligaciones, son todos aspectos centrales para cualquier proceso educativo. En realidad, la educación de un país tiene un límite en la formación y en las características de sus docentes. Y esto es clave cuando se van a estudiar y a discutir los aspectos vinculados a la educación. Pero en el siglo XXI, en estos tiempos, esos roles han cambiado. No somos los mismos, ni son necesarias las mismas labores de docentes que se tenían en el siglo XIX o en el siglo XX. En un Uruguay en el siglo XXI con Plan Ceibal no es lo mismo. La función docente cambia y cambia radicalmente. Ese triángulo que estudiamos
cuando hablamos de la didáctica entre el saber, el alumno y el docente, el papel del docente cambia radicalmente cuando su relación con el saber y con el alumno es tan distinta. Es diferente por el desarrollo tecnológico, es diferente por la cantidad de información, es diferente porque los alumnos del siglo XXI son muy distintos y muy diferentes, y conocerlos es una función clave para cualquier docente. Conocer sus características, las características de los niños y sobre todo de los adolescentes del actual siglo de nuestra sociedad es un tema clave. Y si no los comprendemos, si no entendemos cómo piensan, cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos, que es muy distinto a cómo éramos nosotros, y hay cambios muy radicales, mucho más radicales, hay un cambio cultural muy superior a lo que nosotros creíamos, no va a ser posible la educación. Y si además el título que ustedes le ponen a este seminario es la revalorización docente, creo que es un acierto, porque no es llamar a discutir sobre la cuestión docente, sino es llamar a discutir cómo revalorizamos esa función, porque ya tiene en sí mismo un mensaje, el mensaje de la importancia del docente y el mensaje de que hay un valor que la sociedad ha perdido en cuanto a su imagen con respecto a ellos. Y esto ya es de por sí un elemento favorable, positivo, me refiero al tema, no a la desvalorización, y que es sin duda imprescindible. Nosotros necesitamos en la educación uruguaya docentes, educadores de la primera infancia, hasta los educadores de adultos, pasando por los maestros, por los profesores, por los docentes universitarios, que recobren ese valor que en algunos momentos y en algunos tiempos tuvo en la sociedad uruguaya. Pero claro, como los tiempos cambiaron, como el papel de las instituciones cambió, como el papel de la educación también cambió, y como cambia el rol docente, es preciso darles otro valor desde otro lugar y desde otra posición. Pero no hay duda que sin docentes valorizados, prestigiados, formados, jerarquizados, no vamos a lograr cambios en la educación. Por eso me siento muy conforme, contento de estar aquí, de estar abriendo en lugar del ministro este encuentro, este seminario, este debate de ideas seguramente que se confronten, que se encuentren algunas, pero que sin duda que este es el camino para encontrar cambios y para encontrar transformaciones. Pensar, discutir, enfrentarnos en las ideas, no en las personas, no en los reflejos o en los titulares de los diarios, y seguramente muchos aspectos en común surgirán para avanzar en esto que creo que ya estamos de acuerdo. Es preciso revalorizar la profesión docente en el Uruguay y en el mundo. Uruguay tiene antecedentes grandes e importantes. Tenemos un cuerpo de maestros 100% profesional. Tenemos profesores que también tienen una formación inicial bien importante y en un número muy grande cada vez más son egresados de instituciones de formación docente. Ya Edith desarrollará luego todo el proceso de universitarización que requiere la formación docente para darle también ese grado de revalorización. Entonces, señor rector, señor decano, les agradezco la invitación, los felicito por la actividad, les deseo el mayor éxito. Después lo veré en televisión, ya vi que hay algunas filmaciones, y algún día que esté con insomnio encontraré a algunos de ustedes dictando conferencias, como nos ha pasado ya con algunas compañeras que están acá, que nos pasen algunas horas insólitas por la televisión. Pero sinceramente los felicito, reconozco este aporte por la seriedad, por la búsqueda de la reflexión y del debate. Mucha suerte y adelante. A continuación, los profesores Fernando Otero y Fernando Salas presentarán los resultados de una investigación que realizó la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo acerca de la percepción de la figura del docente por parte de diferentes grupos de edad e intereses. Fernando Otero es el coordinador del Instituto Superior de Educación de la Universidad de Montevideo. Es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República, máster en Educación por la Universidad de La Sabana, Colombia, con especialización en Orientación Educativa y Educación en Valores. Ocupó cargos de enseñanza en Colombia, Paraguay y Uruguay y desempeñó cargos directivos en colegios de Montevideo y Maldonado. El profesor Fernando Salas es licenciado en Ciencia Política, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencia Política y candidato a máster en Sociología por la Universidad de la República. Es profesor del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo,
de la Universidad de la República y de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Las conclusiones que se compartirán forman parte de una investigación que tiene como objetivo analizar la valoración del docente en Uruguay. Decidimos trabajar el prestigio docente porque todos nos damos cuenta que es uno de los factores que inciden en los procesos y en los resultados educativos. En esta etapa se presentará la percepción sobre el estatus y el rol de los profesores de educación media y de los maestros entre padres con hijos en el sistema educativo y entre estudiantes de formación docente o carreras universitarias. Empleamos una técnica cualitativa llamada grupo de discusión, consistente en un diálogo en el cual el investigador convoca a un colectivo que presenta características relevantes para el estudio. La labor consiste en detectar los emergentes y analizar si los mismos generan consenso entre los miembros del grupo. Es una técnica de carácter inductivo, donde no se parte de una teoría previa, sino que ésta se construye a partir de las generalizaciones que se elaboran a partir del trabajo de campo. Se realizaron 3 grupos de discusión, uno con padres de estudiantes con hijos en primaria y secundaria, uno con estudiantes de formación docente y uno con estudiantes de carreras universitarias. Las conclusiones que analizaremos representan los consensos de estos grupos respecto al tema que nos convoca. Debido al carácter de la técnica, los resultados, las conclusiones, están cargadas de muchas afirmaciones que van a ser parte podríamos decir, del sentido común, de elementos que nos van a sonar familiares, de expresiones del lenguaje coloquial, y tienen el objetivo de ayudar a pensar, a recordar y a generar también preguntas sobre esta temática en la cual estamos avanzando. Intentaremos conocer mejor a esos muchachos y muchachas que se deciden a formarse como profesores o como maestros en un contexto en que esto parece una empresa quijotesca. ¿Por qué lo hacen? Esa es una de las preguntas que queremos responder en esta investigación. Otros ya han dado respuestas a esta pregunta también en nuestro país. En particular, cuando estábamos armando esta presentación, una de las cosas que recordábamos es un artículo periodístico que comentamos mucho, que ustedes quizás recuerdan, un artículo de abril del 2010, que se titulaba Muchos malos alumnos eligen la docencia. El copete de la información planteaba que un alto número de estudiantes con baja calificación optan por el IPA o magisterio. Muchos de ellos presentan dificultades en el lenguaje. En el desarrollo de la noticia se hacía otra afirmación sobre la opción por la formación docente. Decía que en Uruguay se puede distinguir 4 estatus socioacadémicos en la educación superior. El estrato alto, formado por los estudiantes de las universidades privadas, el medio alto, integrado por estudiantes de la UDERAR, el medio bajo, de estudiantes de los institutos universitarios privados, y finalmente el estatus bajo, integrado por quienes acceden a una educación terciaria con inserción laboral garantizada, como la formación docente, la militar y la policial. Terminamos por aquí la cita. ¿Creen ustedes que esto pinta de cuerpo entero al estudiante de formación docente? Se dicen muchas cosas sobre ellos y muchas seguramente no se dicen. En nuestra investigación encontramos un estudiante diferente que tiene muchos aspectos que despiertan admiración. Esperamos que al finalizar la exposición podamos compartir estas conclusiones. Los resultados se presentarán en 4 secciones. Inicialmente se expondrá la situación del prestigio docente en Uruguay. Luego se discutirá si es habitual que los docentes dejen un legado positivo en sus alumnos. Posteriormente se reseñarán las características personales de los buenos docentes. En último término, se analizará qué lleva a los jóvenes a optar por la profesión docente. Comenzaremos por el análisis del prestigio docente. La profesión docente tiene un prestigio medio o bajo. Es menor al prestigio de otras profesiones de carácter universitario. Los jóvenes universitarios de los grupos de discusión plantean que el prestigio es medio o bajo, mientras que los que tienen una visión más crítica son los participantes del grupo de padres y los estudiantes de formación docente, que lo definen directamente como bajo.
A su vez, los estudiantes universitarios critican el doble discurso de la sociedad respecto al rol docente. La educación es considerada muy importante, ya que de ella depende el futuro de la sociedad. Sin embargo, el colectivo docente uruguayo tiene menor prestigio, lo cual se constata, por ejemplo, en sus condiciones laborales. El grupo de padres ejemplifica una de las dimensiones de este doble discurso. Mientras que estos reconocen la importancia del docente y de la educación para el desarrollo del país, no querrían que sus hijos fueran maestros o profesores de secundaria, ya que consideran esto como una aspiración de bajo nivel, o en todo caso, si siguen esta educación, que hagan algo más, una segunda carrera o bien un posgrado. Si bien el prestigio en términos generales de la profesión docente es medio bajo, hay docentes que escapan a esta caracterización. Hay consenso en que los buenos docentes, o aquellos que trabajan en una institución más prestigiosa, tienen una valoración mayor. También se señalan como otras dimensiones que afectan el prestigio, el ámbito geográfico en el cual se ejerce la profesión, ya sea Montevideo o interior, el nivel de enseñanza en el cual trabajen, primaria o secundaria, la disciplina que enseñan. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo incide cada una de estas tres dimensiones. Las opiniones estaban encontradas. ¿Por qué es bajo el prestigio docente? Hay distintas respuestas a esta pregunta. En los dos grupos de jóvenes hay consenso en las siguientes razones que llevan a un menor prestigio de la profesión docente. Para comenzar, el hecho de que tantos profesores de secundaria no se hayan graduado lleva a que la docencia se vea como una salida laboral para gente que originalmente se preparó para otra actividad. También la percepción de la docencia como una ocupación a tiempo parcial o complementaria lleva a una disminución del prestigio de la misma. Otras razones que emergieron y generaron consenso en uno de los grupos de discusión fueron las siguientes: el bajo prestigio de las instituciones de formación docente en comparación con las instituciones de formación de carácter universitario, los malos resultados educativos que tienen múltiples causas, como ser la desestructuración familiar o el aumento de la marginalidad, pero que sin embargo se exponen muchas veces como responsabilidad de los docentes. Las condiciones de la carrera docente y su desprestigio, que hacen que los bachilleres más talentosos opten por otras profesiones para su formación, la falsa concepción de la formación docente como algo poco exigente, y la falta de recursos de algunos docentes para enfrentar las nuevas demandas de la profesión, como son la introducción de las nuevas tecnologías, los cambios sociales o los nuevos planes educativos. Pasamos ahora a analizar la influencia de los docentes en la vida de los alumnos. Hay distintas visiones dependiendo de la generación de los participantes en los grupos de discusión. Los padres coinciden en que todos tuvieron al menos un docente que les dejó un legado positivo. En el caso de los estudiantes hay discrepancias. Algunos recuerdan docentes que los marcaron positivamente. Otros solo recuerdan aquellos que los marcaron negativamente. Y un tercer conjunto no cree haber tenido un profesor que haya influido en sus vidas. Hay matices generacionales sobre cuál fue el legado fundamental de esta influencia positiva. El grupo de padres enfatiza un legado positivo académico. En concreto dijeron que les hicieron gustar la asignatura y que le dieron sentido a lo que estudiaban. Por su parte, los estudiantes hacen hincapié en el legado positivo de carácter humano del docente, su influencia en la formación de la personalidad y cómo los motivaron. Las expresiones que se escucharon en el grupo de discusión fueron: me hizo ser más responsable, me hizo crecer como persona, madurar, me dio aliento y apoyo, me enseñó que todos tienen algo positivo para dar. Se analizarán a continuación las características de los buenos docentes, según lo expresado por los participantes en los grupos de discusión. Los buenos docentes son aquellos que se apasionan por su materia,
Están convencidos de la importancia de lo que enseñan y valoran su asignatura. Son justos y coherentes en su evaluación. Plantean una exigencia consistente con el potencial de los alumnos, resaltan los logros y no se concentran en los fracasos. Son un modelo a seguir. Es profesor adentro y fuera del salón de clases. Se comprometen en la formación integral de sus alumnos, planteando objetivos que afianzan los valores, la ética y la moral de los alumnos. Están dispuestos a contestar preguntas difíciles. Saben de su asignatura y se hacen entender. A su vez, integra los conocimientos de los alumnos, reconociendo sus aportes. Se ocupan del grupo, pero también atienden las características individuales. Favorecen el pensamiento crítico, evitando la manipulación. Asumen su actividad con responsabilidad. Son puntuales, dedican tiempo a la preparación, corrigen los trabajos en plazos razonables. Conducen la clase aclarando los límites entre el rol docente y el del alumno y establecen nexos entre la asignatura y los intereses del alumno. Estas características fueron mencionadas como atributos de los buenos docentes. Sin embargo, los integrantes de los grupos coinciden en que no es necesario tenerlas todas. Algunos señalan, por ejemplo, que hay profesores que en el momento que te enseñan te caen mal y a la distancia ves que te influyeron positivamente. Por último, presentamos los factores que llevan a los jóvenes a decidirse por la profesión docente. Los integrantes de los grupos de discusión plantean que hay características del ejercicio profesional y factores sociales que desestimulan la elección de la docencia como profesión. Respecto al ejercicio profesional, señalan la carencia de recursos materiales básicos en el lugar de trabajo, condiciones edilicias, mobiliario, material didáctico. La existencia de instituciones educativas burocráticas o mercantiles sin una misión y visión claras y compartidas. La soledad de los docentes ante la falta de apoyo por parte de las direcciones, de sus compañeros de actividad o de las familias despreocupadas por el rendimiento educativo de sus hijos. Una remuneración no acorde a la importancia de la tarea y la ausencia de incentivos en relación al desempeño. La dispersión del docente en distintas instituciones, lo cual les impide un mayor compromiso. Y la desmotivación de los escolares o de los liceales, junto con situaciones de marginalidad cultural que conspiran contra la actividad educativa. En segundo lugar, señalan dos factores sociales: el desprestigio de la actividad docente a través de representaciones en los medios de comunicación que enfatizan los errores, las dificultades y las carencias. Y por otro, las reacciones familiares desfavorables ante la manifestación de la vocación docente de sus hijos. Los padres en el grupo de discusión, al ser consultados sobre cómo verían que sus hijos sean maestros o profesores, manifestaron que prefieren que estudien otras carreras de mayor prestigio. Esta visión coincide con las apreciaciones del grupo de estudiantes de formación docente, que plantean la reiterada crítica por parte de padres y familiares que les dicen que están desperdiciando su capacidad. Esta lectura sobre la profesión docente se reafirma en el grupo de discusión de estudiantes universitarios, que sostienen que una de las razones por las que desecharon la opción de una carrera docente es que ésta no les permitiría desarrollar todo su potencial. Más allá de las dificultades de la carrera docente, su bajo prestigio social y la falta de estímulo familiar, hay jóvenes que deciden formarse como docentes. No hacen esta decisión a ciegas. Son conscientes del bajo prestigio de la misma y sus dificultades. Coinciden en el diagnóstico que hacen sus padres y sus compañeros de generación que optan por una carrera universitaria. ¿Por qué eligen entonces ser docentes?
Su vocación es más fuerte que todas estas dificultades. Les gusta enseñar e intentan ser un referente porque quieren ser el profe que todos van a recordar. Perciben los problemas actuales de la educación no como un desestímulo, sino como un ámbito donde deben y pueden hacer un aporte. Más allá del discurso familiar, hay un ejemplo familiar que pesa. En el grupo de discusión de los estudiantes de formación docente que trabajamos, todos tenían un pariente próximo que es educador, que es docente. Por otro lado, expresan más esperanzas respecto a las posibilidades de que la profesión docente mejore en el futuro, ya que tienen presente un momento no muy lejano en el pasado uruguayo en que el docente ocupaba una posición de mayor prestigio en la sociedad. Sus expectativas son muy altas. Quieren superar a los mejores maestros y profesores que tuvieron. Acompañémoslos y apoyémoslos en esta decisión. Muchas gracias. En el marco de su proyecto de fin de carrera, las alumnas Silvina González y Magdalena Hudson, estudiantes de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de Montevideo, realizaron una investigación sobre la imagen de profesores y maestros y su impacto en la decisión de las nuevas generaciones al elegir la carrera docente. Como conclusión de dicho trabajo, presentaron una propuesta de campaña de bien público para la revalorización de la figura docente a ser difundida a través de televisión, prensa e Internet. Hoy nos presentan brevemente su propuesta y un spot televisivo que, con apoyo de profesores del área de comunicación estratégica de la Facultad de Comunicación de la UEM, realizaron para hacer pública su iniciativa e invitar a todos los actores públicos y privados a sumarse a esta campaña de revalorización de la figura docente. Buenas noches. Tengo el gusto y el agrado de acompañar hoy a Silvina y a Magdalena, dos alumnas hoy egresadas de la Facultad de Comunicación que con mucho entusiasmo quisieron investigar un área de asuntos públicos que era el rol del docente, el prestigio docente. Esta propuesta fue muy bien recibida en la universidad, se enmarca en este ciclo Pensar Uruguay, donde la universidad plantea 3 temas que son de interés para toda la sociedad, pero también forma parte de nuestra identidad como institución, ¿no? Los 3 temas que ya mencionamos al inicio de esta actividad, que son familia, educación y trabajo. Hoy quiero agradecer también al profesor Nicolás Francolino, profesor de Estrategia Publicitaria, y a la productora Ideas Creativas, que nos ayudó, hizo posible y nos apoyó para que hoy podamos presentar un piloto, una propuesta de muy buena calidad que van a ver ustedes a continuación. Así que bueno, muchas gracias a ellos, y ahora los dejo con Magdalena Hudson primero, Silvina González después, que les van a contar, van al revés, primero va a hablar Silvina González, después Magdalena Hudson, y que les van a contar cómo surge esta idea y qué es lo que van a ver en el spot para que puedan entender la publicidad, que también, como les mencionamos, es una propuesta para televisión, es una pieza breve que después se puede adaptar a otros medios, como puede ser Internet, prensa, vía pública, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Para nosotros, tanto como para Magdalena como para mí, la verdad que es un orgullo, es un placer estar hoy aquí presentando y exponiendo nuestro trabajo, un trabajo que fue de muchos meses de entusiasmo, de dedicación y de ganas de que saliera todo bien. Y bueno, en principio lo que nosotros llevamos a cabo fue nuestro proyecto final de carrera, que se basó en el rol del docente de nuestro país, en Uruguay. En primer lugar, fue un marco teórico, estudiamos cuál era la situación del docente aquí en Uruguay. También comparamos con otros países, como es el caso de Finlandia.
Y después, bueno, hicimos un análisis